Recientemente tuve la oportunidad de compartir con una queridísima hermana en la fe que sufre la enfermedad de Alzheimer. Ella es una ancianita ya de sobre casi 90 años que lleva sirviendo al Señor por muchas décadas. Actualmente esta hermana, como les menciono, ha sido afectada por esta enfermedad que es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Las personas que tienen esta enfermedad también experimentan cambios de conducta y de personalidad, y estos síntomas están presentes en esta hermanita, la cual tenía una conversación con ella reciente, pero en la conversación ella me decía tres cosas principalmente. Ella me decía, número uno, realmente sin el Señor no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma estuviera perdida. Lo segundo que me decía era, yo estoy loca por ir a la iglesia y compartir con los hermanos. Los extraño. Y mientras me decía estas palabras acerca de su iglesia, su rostro reflejaba una sonrisa y un anhelo genuino de estar presente junto con los hermanos de la iglesia. Y en medio de esa conversación, ella me dice lo siguiente: si me necesitas para algo, yo estoy aquí para ayudarte. Aún sumergida en los efectos de esta enfermedad, la vida de esta hermana continúa reflejando el impacto del Evangelio de Jesucristo en su vida. Ella tiene bien claro lo que piensa acerca de ella misma y sabe que no puede hacer nada sin el Señor. Ella ama a la iglesia, a los miembros de la iglesia, y ansía con ansia el regreso de Cristo a buscarla. Y ella continúa buscando de manera interesante cómo servir a la iglesia. Hermanos y hermanas, esta hermanita en Cristo de la cual le estoy hablando es un ejemplo de una persona que ha sido impactada por el Evangelio, y ese impacto ha transformado la manera en que ella piensa de sí misma, lo que ella es y lo que ella hace. Y ese es el argumento que quiero presentarles en esta mañana: que el Evangelio de Jesucristo impacta lo que pensamos de nosotros mismos, impacta lo que somos, impacta lo que hacemos. Escríbelo por ahí, porque yo sé que estás loco por escribir notas en este mensaje para poder recordarlas en la semana cuando pases un tiempo reflexionando en Romanos capítulo 12, para que puedas seguir creciendo en la fe. Este es el argumento: el Evangelio impacta lo que pienso de mí, lo que soy y lo que hago. El Evangelio impacta lo que pienso de mí, lo que soy y lo que hago. Y vamos a empezar con ese primer punto, de que el Evangelio impacta lo que pienso de mí. Debo pensar de manera prudente de mí, con buen juicio, según la fe que Dios me ha dado. Esto lo vemos en el capítulo 12, verso 3. Él dice, escucha el verso 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Debemos pensar de nosotros mismos no más, sino con buen juicio, de acuerdo a la fe que se nos ha dado, a la medida de fe que se ha distribuido a cada uno. Hermanos, el Evangelio transforma nuestra mente, y como transforma nuestra mente, transforma la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos. Recordando lo que hablamos la semana pasada en el verso 1 y en el verso 2,
Pablo comenzó este capítulo 12 diciendo y rogando por la misericordia de Dios que presentaran los hermanos en Cristo, los creyentes, que presentaran su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, porque esta es la única respuesta lógica a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y luego dice en el verso 2, no se adapten al mundo, sino transformen su mente, para que verifiquen cuál es esa voluntad perfecta de Dios. Transformen su mente. Pregunta, ¿cómo Pablo había descrito la mente de la humanidad o del ser humano en el pecado y sin Cristo? Bueno, él lo había hecho en el capítulo 1. En el capítulo 1 él había descrito cómo estaba la mente del ser humano sin Dios. Y él había dicho lo siguiente. Capítulo 1, verso 21, él dijo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí vemos que su mente estaba vana en razonamientos. Dice, verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Luego el verso 28 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Mente depravada, una mente que está apartada del Señor, es una mente depravada. Luego que Pablo explica el Evangelio desde el capítulo 1 al capítulo 11, en el capítulo 12 dice, ese Evangelio transforma esa mente depravada a una mente que ahora puede entender la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Entonces, Pablo comienza diciendo lo siguiente, porque en virtud, verso 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. ¿Cuál es esa virtud? Esa gracia que le ha sido dada. En este caso en particular, recordemos que es Pablo hablando a la iglesia de Roma. Y Pablo está diciendo que esa gracia que le ha sido dada es la autoridad por la cual él le está hablando a ellos. ¿Cuál es esa gracia? Pues la vemos al principio. En el capítulo 1, verso 5, Pablo dice que es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo está hablando como apóstol. Pablo está hablando con una autoridad apostólica, diciendo que el Evangelio transforma todo lo que somos, transforma nuestra mente y por consiguiente va a transformar la manera que tenemos que pensar de nosotros mismos. Lo dice de una manera como si fuera un mandato, porque él dice, digo a cada uno de ustedes, con mi autoridad apostólica, les digo a cada uno de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes de la iglesia de Roma. Por consiguiente y conexión en ese contexto, también los creyentes de hoy día. Entonces, esto aplica a nosotros de una manera más directa y debemos prestar atención. ¿Qué es lo que Pablo le va a decir a estos hermanos o a ordenar con esa autoridad apostólica? A esos hermanos de Roma, pero también a nosotros el día de hoy. Bueno, les va a decir dos cosas con respecto al pensamiento, y creo que ya las leímos. Número 1, que no piensen de sí mismos más de lo que deben pensar. Y número 2, que piensen de ustedes mismos con buen juicio. Ahora, esta última dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hasta ahora Pablo está diciendo, el Evangelio transforma la manera en que pensamos de nosotros mismos. No nos pensamos como que más de la cuenta, nos pensamos con buen juicio, pero esto es según la fe que ha sido dada por Dios. Debo empezar de atrás para adelante. Y ahí se me sale lo de boricua, ¿verdad? Con mi acento, de atrás para adelante. De atrás hacia adelante. Debo empezar acerca de esa medida de fe
que ha sido distribuida a cada uno, porque si no entendemos qué significa esa medida de fe que ha sido distribuida a cada uno, entonces no tenemos en qué basarnos para tener esa manera de pensar que nos evita que pensemos más de nosotros mismos y que pensemos en buen juicio. Entonces debo comenzar acerca de eso, de que esto está anclado primeramente en esa fe que nos ha sido dada, de la misma manera en que presentarnos como sacrificio vivo y la transformación de la mente del verso 1 y 2 estaban anclados ¿en dónde? En las misericordias mismas de Dios. Entonces, ¿qué significa esto de según la medida de fe que ha sido distribuida a cada uno? Bueno, esto es un término que puede generar un poco de confusión y yo voy a tratar de simplificarlo de la forma más sencilla posible. ¿Por qué? Porque hay teólogos que dicen que hay 70 posibles opciones de lo que significa una medida de fe. No se complique tanto con esto de la medida de fe. Se refiere esta medida de fe que Dios ha asignado diferentes cantidades de fe a las personas. Te voy a dar mucha fe a ti, te voy a dar poquita fe a ti, y voy a dar término medio por acá. ¿O será que Dios ha repartido una cantidad estándar de fe? ¿Será que Dios ha dado diferentes cantidades de fe y cada cual tiene cosas diferentes en cuestión de la fe? ¿O será que nosotros todos hemos recibido un estándar específico de fe? La palabra medida es la palabra en griego metrón, que significa, de donde sale la palabra metro, de donde sale una medida específica. Entiendo por el contexto de este texto de que Pablo lo que está diciendo aquí no es necesariamente que Dios ha asignado diferentes cantidades de fe a las personas. Aunque sí podemos ver que hay personas que son más maduras en la fe que otras. Lo que Pablo realmente está diciendo aquí tiene que ver con la fe que es necesaria para la salvación. Y la fe que es necesaria para la salvación es estándar. Dios ha dado una manera específica en la cual tú y yo podemos ser salvos, y es a través de la persona de Jesucristo y su obra redentora, y nosotros depositando nuestra fe en Él. Somos pecadores, Él es Salvador, en Él solamente hay salvación. Ese es el estándar de la fe. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. Y esta es la medida de fe que Dios ha dado a cada uno de los creyentes de la iglesia en Roma y a los creyentes el día de hoy. Entonces, entendiendo esto, hermanos, Pablo está diciendo que el Evangelio nos presenta un claro retrato de la manera en que debemos pensar de nosotros mismos. Esa fe que se nos ha sido dada, que es la fe en el Evangelio de Jesucristo, va a transformar la manera en que pensamos y la manera en que nos vemos. Y la pregunta ahora es obligatoria. ¿Cómo el Evangelio nos ve a nosotros? ¿O qué dice el Evangelio acerca de nosotros? Bueno, el Evangelio es el plan de salvación, y el Evangelio presenta no solamente la condición de Dios, sino que presenta nuestra condición también. Entender el Evangelio, parte de entender el Evangelio es entender nuestra condición que hace necesario nuestra necesidad del Evangelio. Y esto es lo que Pablo hace. ¿Se acuerdan cómo Pablo empezó la carta a los romanos? Pablo estableció una tesis y él dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente el judío y el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que Pablo va a desglosar por los siguientes capítulos. ¿Y por dónde Pablo empieza a explicar ese Evangelio glorioso que es por fe? Esa justicia que se revela por fe. ¿Por dónde Pablo empieza? Por el pecado del hombre. Porque el verso que va después
dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y desde ese entonces, el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, Pablo está exponiendo la realidad de lo que somos sin Él. Entonces, para poder tener claro cómo pensar de nosotros mismos a la luz del Evangelio, no podemos olvidar la descripción que Pablo mismo presenta en el Evangelio acerca de nosotros. La palabra dice que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Por eso es que Pablo hace la pregunta en el capítulo 3, ¿dónde entonces queda la jactancia? Queda excluida. No podemos pensar de nosotros mismos más de la cuenta, porque recuerda de dónde Dios nos sacó. Recuerda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerda que no teníamos acceso a Dios por nosotros mismos. Tuvo que Dios intervenir en su obra redentora por medio de su Hijo en un plan de rescate para trasladarnos entonces por medio de la fe de las tinieblas a la luz. Por eso es que Pablo está diciendo, el Evangelio transforma la manera de pensar con respecto a ti mismo, y esa manera de pensar con respecto a ti mismo no puede ser más por encima de lo que realmente tiene que ser. Este mensaje Pablo lo sigue comunicando. Pablo dice en el capítulo 11 3 veces, no seas arrogante. Verso 18, verso 20 dice, no seas altanero, si no temes. Verso 25, no seas sabio en tu propia opinión. Capítulo 12, verso 16, tengan un mismo sentir los unos con los otros, no sean altivos en su pensar, no sean sabios en su propia opinión. Todo este mensaje va conectado a la manera en que pensamos de nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, si Dios nos rescató y Dios tuvo esa misericordia con nosotros, y aún el día de hoy, siendo salvos por su misericordia y su gracia, y todavía hay ese remanente de pecado que quiere como que resucitarse a sí mismo, y aún así Dios sigue mostrando misericordia por nosotros, ¿cómo nos vamos a estar nosotros mostrando arrogantes y de una manera como que somos más que las otras personas? Pablo está diciendo, el Evangelio nos impide a que nosotros nos presentemos, pensemos de nosotros mismos de una manera más alta de lo que tienen que pensar. Por lo tanto, no te ofendas más de la cuenta. Cuando alguien hace algo en contra de ti, sí, no voy a decir que no te ofenda y que no te duela, porque hay veces en que nos hacen cosas y nos duelen. Pero míralo a la luz del Evangelio. Míralo a la luz de todas las veces que tú le fallas a Dios y Dios te muestra gracia y misericordia. ¿Qué tal si nosotros empezamos a filtrar las ofensas que van dirigidas hacia nosotros por ese filtro del Evangelio que nos recuerda que no éramos buenos para nada, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros, nos rescató y nos ha adoptado a su familia y ahora somos hijos de Dios con una esperanza de vida eterna? Con esa esperanza y con esa manera de ver a través del Evangelio, nosotros entonces podemos enfrentar las dinámicas del día a día, aún dentro de la iglesia, donde de vez en cuando nos fallamos los unos a los otros, para que entonces cuando nos fallen, esa ofensa no vaya como que el mundo se cayó, fallaron contra mí. Tú no sabes lo que están diciendo de mí. Tú no sabes la manera en que ella me está mirando, la manera en que no me saludó, la manera en que, you name it, me doy a entender, ¿verdad? Las ofensas contra nosotros las ponemos bien grandes cuando perdemos de vista la manera en que Dios nos ha perdonado y la manera en que nosotros hemos ofendido a nuestro Dios. Es interesante que el apóstol Pablo comienza diciendo, el Evangelio impacta todo. Entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo, transformen su mente. Y él va a empezar, por lo tanto, no piensen más de ustedes de lo que tienen que pensar. Si fuera el día de hoy, muchas personas pensarían que Pablo diría,
tú tienes una autoestima muy baja. Como tienes una autoestima muy baja, no, tienes que pensar más de ti. El mundo está diciendo y gritando que nuestra autoestima está baja. Por lo tanto, todo lo tenemos que girar alrededor nuestro. El mundo se trata de yo. Cómo yo puedo avanzar, cómo yo puedo conquistar, cómo yo puedo tener comodidad, cómo yo puedo tener seguridad, cómo yo, qué es lo más que me conviene a mí. El Evangelio es todo lo contrario. Y por eso es que nosotros no nos debemos ajustar a este mundo, sino transformar nuestra mente, comenzando con la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Hay personas que dicen, yo soy la persona más humilde del mundo. Hay un atleta en Puerto Rico, no voy a decir su nombre, que decía, yo soy humilde, yo soy el más humilde. El que sabe quién es, pero hay un predicador que decía lo siguiente, él decía, nunca estamos en peligro de ser tan arrogantes como cuando nos creemos humildes. Hermanos, basado en este verso 2 y este verso 3, debemos ver la manera en que pensamos de nosotros mismos a la luz de donde Dios nos rescató, a la luz del Evangelio mismo. Pero después Pablo no solamente dice, no piensen más de ustedes, sino dice, hay una manera correcta de pensar de ustedes mismos. Y Pablo dice, que piensen con buen juicio. ¿Y qué significa este buen juicio? Significa pensar con sobriedad, pensar con precisión acerca de ti mismo. Cuando hablo de pensar de ti mismo con sobriedad, podemos utilizar la palabra contraria para tener una idea más clara. Cuando pensamos en alguien sobrio, el contrario es alguien ebrio. Una persona ebria está bajo los efectos de algo que no le permite razonar la realidad de manera precisa. Pablo está diciendo, debemos vernos no muy alto, tampoco es que se presenten muy abajo tampoco. Lo que estoy presentando es que se vean con justo juicio, con buen juicio, con sobriedad, con precisión. ¿De acuerdo a qué? Al Evangelio mismo. Porque mira lo que dice el Evangelio. Después de Pablo presentar lo que somos en el pecado, él dice, esta justicia de Dios, esto es en el capítulo 3, verso 22 en adelante, esta justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No olvides eso. Tú no alcanzas la gloria de Dios porque pecaste. Pero verso 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Eso es lo que somos. Somos pecadores, pero también somos salvos. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, un Salvador como Cristo es la única esperanza para un pecador como nosotros. Y si tú no estás en Cristo, quiero hacerte el llamado ahora mismo. Quiero recordarte que en ti no hay manera en que puedas estar bien con Dios por tu pecado, mas Dios ha provisto un sacrificio perfecto en Jesucristo, quien vino, vivió de manera perfecta, se ofreció como el cordero inmolado, fue a la cruz, murió, derramó su sangre siendo perfecto y resucitó al tercer día venciendo el pecado y la muerte, para que todo aquel que en Él crea tenga el perdón de pecados y la vida eterna con el Padre. Dios demanda que creas en su obra y te arrepientas de tu pecado, porque por tus fuerzas o por tus obras no puedes ser salvo.
yo imploro y te ruego que si no estás seguro en tu salvación, si no estás seguro dónde vas a pasar el resto de la eternidad una vez partas de este mundo, que hables conmigo al final del servicio o hables con uno de los pastores, pero de primera instancia que te arrepientas de tu pecado y deposites tu fe en el Señor Jesucristo. Pablo estaba claro en la manera en que él se veía a sí mismo. Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Él estaba claro en cuán pecador era, y él estaba claro de que él estaba seguro como un hijo de Dios porque había sido rescatado por la obra redentora de Cristo. Nosotros también. Pablo dijo a los Efesios, Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahí estábamos todos nosotros, pero en Él podemos vernos realmente como lo que somos, como personas que han sido salvadas por la gracia de Dios mediante la fe. Nuestro pecado ya no es tomado en cuenta, aunque nuestro pecado nos sigue molestando mientras estemos en este mundo. Hermanos, la forma de vernos correctamente a nosotros mismos es entendiendo que Él fue el que me rescató. Él, el que me salvó. Él fue el que me adoptó a su familia. Él es el que me redimió. Él es el que me perdonó. Él es el que me encontró. Él es el que me escogió. Él es el que me llamó. Él es el que me justificó. Él. El Evangelio se trata de Jesucristo. Y la manera correcta de vernos a nosotros mismos es a través de Cristo mismo. En resumen, por la misericordia de Dios, debemos entregarnos por completo. Romanos 12:1. Rechazando al mundo y transformando nuestra mente para tener un concepto más claro de lo que realmente somos. Y aquí viene una parte sumamente interesante. No todo termina ahí. Aquí viene la parte donde muchas veces le damos punto en vez de coma. Porque decimos, sí, soy pecador y por lo tanto yo pienso de mí como un pecador salvo por gracia. ¿Para qué? Y entonces ahora, ¿qué eres? Porque la palabra nos enseña claramente que somos ahora en Cristo hijos de Dios. En Cristo no tenemos condenación. En Cristo somos parte de la familia. En Cristo hemos sido perdonados. Pero hay un detalle y una de estas múltiples ilustraciones que la palabra presenta, que es la que muchas veces desconectamos de la obra de Cristo. Y es lo que realmente somos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, el día de hoy hay montones de enseñanzas que dicen que tú puedes ser creyente desconectado de la iglesia. Yo estoy bien con Dios, pero no me hablen de la iglesia. Hermanos, esa es la misma forma si usted me dice, pastor, usted me cae bien, pero no soporto a su esposa. Si usted me dice eso, lamentablemente, yo no voy a poder llevarme bien con usted porque mi esposa es primordial. Hermanos, Dios envió a su Hijo a rescatar un pueblo para sí. Dios envió a Jesucristo. Jesucristo rescata un pueblo para entregárselo al Padre como su novia, como su iglesia, como su esposa. No hay manera de ser creyente genuino desconectado del cuerpo de Cristo. No hay manera que tú tengas un miembro en tu cuerpo que no esté conectado a tu cuerpo. Por lo tanto, la manera en que Pablo presenta la practicalidad del Evangelio, cómo poner el Evangelio en práctica, comienza con darnos por completo, renovando nuestra mente,
con una manera precisa de vernos a la luz del Evangelio, porque el Evangelio impacta lo que pienso y ahora, punto número 2, impacta lo que somos. Verso 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Escucha esto. E individualmente miembros los unos de los otros. Hermanos, el Evangelio impacta lo que soy, y parte de lo que soy en Cristo es que soy miembro del cuerpo de Cristo y miembro los unos de los otros. Por este y por varios otros textos en las Escrituras es que ponemos mucho énfasis en lo que es la membresía de la iglesia. Porque la palabra nos muestra como que somos miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4, donde él dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos, nuestro cuerpo está compuesto de múltiples partes, de múltiples miembros. Cada miembro es diferente, pero el cuerpo sigue siendo uno. De la misma manera en que cada miembro de tu cuerpo tiene una función específica, Dios te ha salvado, te ha impactado con el Evangelio para que te unas a la iglesia, para que tengas una función específica dentro de la iglesia local. ¡Qué bendición tan grande! Yo no quiero decir estas palabras y que pasen por encima de tu cabeza o que entren por un oído y se salgan por el otro. Quiero que reflexiones en esto. Dios te ha rescatado de las tinieblas a la luz, y mientras esperamos el día de estar en su presencia, Dios te ha unido y te ha asignado una función dentro del cuerpo local que es la iglesia. Y si no estás conectado al cuerpo, hay algo que no está bien. Hay algo que está faltando en tu vida. Primera de Corintios 12:20 dice, sin embargo hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembros de Él. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, somos un cuerpo en Cristo. Dios te ha salvado y te ha unido a un cuerpo de creyentes. Por lo tanto, de manera simple y sencilla, hermanos, tú me necesitas a mí y yo necesito de ti. Nos necesitamos, porque el punto de la vida no es que podamos alcanzar metas, sueños, agendas. El punto de la vida es que Dios nos ha salvado para formar el carácter de Cristo. Y para que el carácter de Cristo sea formado en mí, yo te necesito. Y para que el carácter de Cristo sea formado en ti, tú me necesitas a mí, necesitas al hermano que está a tu lado. Nos necesitamos unos a otros. Qué interesante que para poder entender que nos necesitamos unos a otros, Pablo primero había dicho, vela cómo estás pensando de ti mismo.
Porque muchas veces decimos, no, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito ser miembro de la iglesia, yo no necesito esto, yo solamente voy y obtengo lo que necesito y me voy. Pablo está diciéndonos, inspirado por Dios y su Espíritu Santo, de que el Evangelio transforma tu manera de pensar para que no pienses de esa manera. La realidad es que necesitas de la iglesia, necesitas los unos de los otros. Si lo que estás persiguiendo en tu vida es que el carácter de Cristo sea formado. Si estás buscando los panes y los peces, no necesariamente necesitas de los otros, simplemente ven de vez en cuando. Y de vez en cuando vas a poder encontrar uno que otro pez y uno que otro pan. Pero la realidad es que por más panes y peces que alcances, en el momento en que estés delante de la presencia de Dios, vas a tener que rendir cuentas. Esto nos lleva al punto número 3. Porque el Evangelio impacta lo que pienso, impacta lo que soy, miembro de Cristo y miembro los unos de los otros, pero impacta lo que hago. Lo que hago, mira lo que dice Romanos 12, 6 al 8, dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe; si el de servicio, en servir; el que enseña, enseñanza; el que exhorta, exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; el que muestra misericordia con alegría. Vamos a desempacar esto para que lo entendamos. Todo creyente verdadero tiene un don. Si Dios te ha rescatado, Dios te ha dado un don. Tú eres un regalo para la iglesia y dentro de lo que tú eres, Dios te ha dado algunas cualidades específicas que son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Tú tienes un don. No puedes pensar muy superior como que tú tienes todos los dones y que todos necesitan de ti. No pienses muy superior, pero tampoco pienses muy abajo de que no tienes nada. Que no tienes nada que ofrecer, porque aquí dicen las Escrituras que Dios te ha dado un don y que cada don es diferente y que este don es dado por Dios. Como parte del cuerpo, cada uno de nosotros tenemos algo que aportar para el funcionamiento del cuerpo mismo. Mira como Pablo dice a los Corintios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, no para el beneficio propio. Hermanos, todos tenemos un don y este don es dado por Dios. Por eso es que tenemos que ver las cosas a través del Evangelio, porque el mundo nos enseña que nuestras capacidades y talentos son para poder alcanzar todo lo que nosotros necesitamos. La palabra nos enseña que nuestros dones y talentos son para el beneficio de otros. La voluntad de Dios es que nos entreguemos por completo en el servicio de la expansión del reino de Dios. Hermanos, ese don que Dios te ha dado, Pablo dice, úsalo. Úsalo. Úsalo por medio de la iglesia. Y aquí va a generar preguntas. Porque por un lado decimos, pero ¿cómo lo uso? Y por otro lado decimos, pero ¿cómo puedo llevar a cabo este don en estas circunstancias que estoy pasando? O puedes estar pensando, yo ni sé cuál es mi don. Yo no sé cómo servir aquí en la iglesia. Pues qué bueno, porque Pablo nos da algunas ayudas y algunas ideas en cómo hacerlo. Ahora, tengan esto claro. Cuando nosotros vemos esta lista de dones que está aquí en Romanos, esta lista no es exhaustiva. Esta lista no es todos los dones. Hay otra lista en Corintios, hay otra lista en Primera de Pedro y se puede decir que hay otra pequeña lista en Efesios. La combinación de todas estas listas las utilizamos para identificar ciertos dones espirituales que Dios ha dado a su iglesia, a los creyentes, para la edificación del cuerpo. ¿Para qué son estos dones?
3 cosas. Estos dones es para el bien común, no para el bien propio. Estos dones que Dios te ha dado es para la edificación de la iglesia, no la edificación de tu propio reino. Y estos dones que Dios te ha dado son para la gloria de Dios, no para la exaltación propia. ¿Ok? So, basándonos en eso, ¿cuáles son algunos de estos dones que Dios nos ha dado basados en este verso, en esta sección? Primero empieza con el de profecía. Y dice, úsese en proporción a la fe. Esto lo hemos hablado antes, voy a ir bien rápido porque si todavía hay dudas con respecto a esto, hablamos luego, pero escuche porque voy a ir rapidito con esto. Profetizar es predicar o contar o declarar las escrituras. Profecía hoy día no necesariamente significa la predicción del futuro. Profetizar a lo largo de las escrituras tiene que ver con hablar inspiradamente de parte de Dios. Y Dios en el Antiguo Testamento habló por medio de los profetas. Pero en el Nuevo Testamento ha hablado por medio de su Hijo y su palabra. Lo vemos en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Por lo tanto, el don de profecía aquí expuesto tiene que ver con lo que es la predicación de la palabra. Y esta predicación de la palabra, el apóstol Pedro nos dice que es la palabra profética más segura. Entonces, basado en lo que vemos aquí en las Escrituras, nosotros vemos que ese don de profecía tiene que ver con la predicación y nos da una condición. Y dice que la condición es que debe usarse en proporción a la fe. En otras palabras, la fe establecida de lo que es el Evangelio y lo que Dios ha dicho en su Escritura, si yo predico algo que no está aquí, no es el don que está hablando aquí Pablo. Si yo estoy predicando la palabra de Dios, en cierta manera es el don de profecía que tenemos el día de hoy. Esa idea de que va a venir fulano de tal y va a hablar una profecía a tu vida y te va a esclarecer el futuro y te va a decir con quién te vas a casar y dónde vas a trabajar y que viene una bonanza para tu vida, eso es algo que no es bíblico y que ha generado mucho conflicto el día de hoy y muchas personas han sufrido porque eso no es lo que enseñan las Escrituras. Por lo tanto, este don de la profecía tiene que ver con lo que Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra con precisión. Número 2, si el de servicio, servir. Aquí la palabra es la palabra diaconía, es la palabra de donde salen los diáconos, es la palabra de servicio, es aquellas personas que están sirviendo en lo que sea. Esta palabra se utiliza para describir el servicio de los diáconos, esta palabra se utiliza para describir el servicio de lo que yo estoy haciendo ahora, que es la predicación de la palabra, y esta palabra se utiliza para presentar cualquier tipo de servicio de los unos a los otros, que es para la edificación del cuerpo. Hermanos, si usted ve este lugar limpio y organizado, es porque hay hermanos aquí que están dedicando su tiempo en servicio para limpiar este lugar, para que nosotros lleguemos aquí y esto esté oloroso y no esté oloroso en buena manera, no oloroso en mala manera. So, hay hermanos que hay que darle gracias. Gracias Luciano, Lilia, gracias Iván, Gladys, gracias por su servicio, porque ustedes están poniendo un don dado por Dios para la edificación de la iglesia. Y a veces pensamos que tenemos que estar en un sitio donde todos nos vean. No, el servicio, que tiene el don de servicio, sirva. Pablo dice, úsalo, sirve. Después dice, el que enseña en la enseñanza. Cuando hablamos de la enseñanza, sí estamos hablando del trabajo pastoral, pero estamos hablando del maestro de escuela dominical, estamos hablando de la que enseña a las damas, estamos hablando del que enseña a los niños, estamos hablando de los padres que están llamados a instruir también a su familia, estamos hablando a que cuando enseñemos esto. Ese es el don de la enseñanza. Está el don de la exhortación. El don de la exhortación es la palabra paracaleo. Esta palabra significa ánimo, pero también significa estar al lado de alguien. Este don de la exhortación, yo solamente quiero que tú te imagines y pienses y recuerdes
Cuando tú has estado pasando por procesos, ¿quiénes son los hermanos que han estado al lado tuyo? Ese hermano que cuando tú estás caído, de momento ahí viene el hermano con un mensaje de texto a animarme. Ese hermano de seguro tiene el don de la exhortación. Ese hermano que en los momentos donde nadie te ve, de momento ahí está ahí al lado tuyo. ¿Y cómo tú sabes estas cosas? ¿Y cómo sabías que necesitaba un abrazo? ¿Y cómo sabías que necesitaba esa palabra? ¿Y cómo sabías que necesitabas que me llamaras? Porque esa persona tiene un don que lo está dando a la iglesia. Hermano, cuando alguien te venga a la mente durante la semana, no tires ese pensamiento a la basura. Llámalo. Ora por él. Déjale saber que oraste por él. Porque de esa manera vas a estar estimulando la fe de otro hermano que es parte de ti. Porque son parte del mismo cuerpo. Pon en práctica los dones que Dios te ha dado. Está el que da con liberalidad. Esto tiene que ver mucho con la parte generosa. Hay hermanos que Dios los ha bendecido en gran manera financieramente. Y que calladitos, de momento hacen una aportación a la iglesia que permite el avance de la misión y a veces ni nos enteramos quiénes son. Hermano, tú no tienes que tener mucho para dar mucho. Tú simplemente tienes que ser generoso. Y hay personas que teniendo poco dan mucho, que mucho más de los que tienen mucho. Esto es un don para la edificación del cuerpo de Cristo. El que dirige con diligencia. La dirección tiene que ver con el liderazgo. Tiene que ver cómo utilizamos nuestros dones para influenciar a otras personas a ir en pos de Cristo. Tiene que ver con la administración. Tiene que ver con formas de mantener la organización de la iglesia. Y después dice, y el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Estos son hermanos que de alguna forma u otra siempre están cerca de los más necesitados, de los vulnerables, personas que se apasionan por las personas que no han sido tomadas en cuenta. Eso es un don de misericordia. Y aquí da otra cláusula y dice, hazlo con alegría. Porque muchas veces los que tienen este don de misericordia a veces sienten la carga de su propio pecado y la carga de nadie me está viendo. ¿Será que esto será en vano lo que estoy haciendo? Y Pablo recuerda a los que tienen este don a que, no, hazlo con alegría. Porque Dios está tomando nota de todo lo que nosotros hacemos. Hermanos, ¿cómo puedo saber cuáles son los dones que yo tengo? ¿Cómo puedes tú identificar los propios dones ahí donde tú estás, en la situación en que te encuentras? Voy a hablar de manera general y luego de manera práctica. De manera general, en primer lugar, consideremos a diario las misericordias de Dios, es decir, el Evangelio. Recuerda que la respuesta lógica al Evangelio es entregarnos por completo. Para identificar tus dones, comienza con la cruz, comienza con el Evangelio, comienza reflexionando en la gran misericordia de Dios. Número 2. Para identificar tus dones, sigue transformando tu mente por medio de la palabra. Por eso es que es importante congregarse, por eso es que es importante la escuela dominical, por eso es que es importante escuchar el mensaje. Comentaba yo en la clase el día de hoy, hermanos, tan importante es que el pastor se pare a predicar como que el miembro se siente a escuchar el mensaje y lo ponga en práctica. Hermanos, sigamos transformando la mente porque ahí es que vamos a conocer y a verificar la voluntad de Dios en su palabra. En tercer lugar, recuerda que tienes que tener un concepto correcto de buen juicio con respecto a quién tú eres. La manera de pensar sobre ti mismo debe ser a la luz y el filtro del Evangelio mismo. El Evangelio te ha colocado en un cuerpo y dentro de ese cuerpo tienes una función porque Dios te ha dado un don. Úsalo, úsalo. El Evangelio impacta lo que pienso, lo que soy y lo que hago. Vamos ahora de manera más práctica. De manera más práctica, examina
lo que mueve tu corazón. Hermanos, hay personas que ven a los niños y dicen, ¡ay, los niños! Tienen una pasión natural por los niños, pues trata de servir en el ministerio de niños. Hay personas que tienen esa pasión por los ancianos, pues sirve en el ministerio de ancianos. Hay personas que tienen pasión por la comunidad. Hay personas que tienen pasión por el servicio. Hay personas que tienen pasión por la enseñanza. ¿Dónde está la pasión de tu corazón? ¿Qué es lo que mueve esa emoción en tu corazón? Probablemente por ahí es que Dios ha dado ciertos dones para que los pongas en práctica. Entonces examina qué es lo que disfrutas hacer en el servicio. Hermano, si usted no le gusta la oficina, pues no busque servir en la iglesia en una posición de oficina, porque va a estar atribulado todo el día y le va a dañar el día a todas las demás personas que va a estar cerca de usted. Busque algo que sea algo que a usted le guste y que le apasione. Número 2, examina si en lo que haces eres efectivo. Porque hay personas que están súper apasionadas con algo que hacen mal. Hermanos, a mí me gusta cantar, pero yo no tengo el don para pararme aquí al frente y que ustedes me estén escuchando a mí, porque Dios no me ha dado eso. Hay personas que tienen una pasión por la música, pero tenemos que hacer todo lo posible por mantenerlos sentados allá y que canten desde allá. Hermanos, hay personas que dicen, tengo el don de la enseñanza, pero cuando enseñan, nadie los entiende. Entonces, ¿realmente tienes ese don cuando realmente no hay una efectividad conectada a ese don? Hay que ser honestos con esto. Si no estás claro, pregúntale a los hermanos. Hermanos, ¿será que tú ves esto en mí? Pero séme honesto, pero está listo para recibir la respuesta que te van a dar. Examinémonos, seamos honestos, porque lo que queremos realmente no es estar en una posición, queremos estar en obediencia, de que se nos ha dado un don y debemos ponerlo en práctica. So, examina dónde eres efectivo. Punto número 3, uno identifica sus dones sirviendo. Hermanos, si estás sentado en la banca y esperas a que alguien venga donde ti a pedirte ayuda, muy probablemente en que no vas a estar muy activo. Por lo tanto, uno sirve sirviendo. Uno identifica sus dones sirviendo. Hermanos, les voy a dar un pequeño testimonio. Cuando yo empecé en la iglesia, cuando Dios me salvó y empecé a servir en la iglesia, hermanos, yo hice obras, yo hice hasta pantomimas. Y me avergüenzo hasta lo más último de mi fibra, de mi ser. Y gracias a Dios que no habían videos en ese tiempo. Creo que hay videos por ahí y les ruego a Dios que no salgan a la luz. Porque yo dije, voy a servir en todo lo que aparezca hasta que encuentre dónde es que voy a estar sirviendo de verdad. Hermanos, trátelo todo. Gracias a Dios aquí no hay un ministerio de pantomima. Así que no tiene esa preocupación. Pero sirva. Otra manera, abra sus ojos a la necesidad. A veces no servimos porque estoy tan pendiente a mi propia necesidad que no me doy cuenta de la necesidad que está al lado. Cuando hablamos de poner en práctica los dones, no piense únicamente en el servicio de domingo. Y es que yo no canto, es que yo no predico, pues no puedo hacer nada. No. Cuando hablamos del ejercicio de los dones, es que vamos a cuidar al cuerpo. Mire alrededor, ese es el cuerpo. ¿Cómo usted puede servir a los hermanos que están aquí? Ahí es que yo identifico mis dones. Cuando puedo identificar tu necesidad y cuando puedo servir a tu necesidad, estoy edificando a alguien que es parte mía, porque somos parte del mismo cuerpo, los miembros unos de los otros. Hermanos, y oren por el servicio. Yo le voy a pedir a la hermana Mercedes este miércoles que ella comparte el testimonio que compartió el día de ayer con el ministerio de las personas mayores. No se pierda el miércoles, venga el miércoles, porque este testimonio a mí fue de gran impacto para mí, cómo Dios está poniendo en práctica
los dones que Dios ha dado a ella. Y ella ha servido en múltiples áreas en su vida. Y ella hoy día se encuentra en una etapa diferente en su vida. Y en esta etapa también está sirviendo. Porque ella ha entendido que los dones se ponen en práctica. Hermanos, yo sé que me pasé del tiempo, pero me disculpan. Pero entendía necesario cubrir cada parte. De que nosotros recordemos que el Evangelio impacta lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo que somos y lo que hacemos. La meta y mi sueño es que yo pueda llegar al final de mi vida y que yo pueda pensar como esta ancianita que les hablé al principio. Que al final de mi vida, sin importar las enfermedades que tenga, sin importar cuán discapacitado estoy, sin importar cuántas distracciones, sin importar todo lo que esté pasando a mi alrededor, yo pueda reconocer quién soy en Cristo, lo que soy en Cristo y lo que hago por Cristo. Que ese sea nuestro sentir para la gloria de Dios. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu bondad, tu misericordia. Te doy gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres poderoso. Y nos has recordado una vez más que el impacto del Evangelio es para tu gloria, es para la edificación del cuerpo. Y para que podamos crecer nos has unido unos con otros. Somos partes del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Sigue transformando nuestra mente, Señor. Sigue ayudándonos a pensar de la manera correcta acerca de nosotros mismos. Ayúdanos a identificar nuestros dones y ayúdanos a ponerlos en práctica para que tu iglesia siga creciendo. Señor, y si hay alguno aquí que no es parte del cuerpo, que este mensaje sea utilizado por tu Espíritu Santo para convencerlos de salvación, de la necesidad del perdón, de que solamente lo encontramos en Cristo, para que sean añadidos, Señor, al cuerpo de Cristo. A ti damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.